su palabra, podemos ir a las notas, leerlas, y Dios te va a seguir hablando ahí en tus notas también. Así que hoy vamos a predicar bajo el tema lo que el dolor nos enseña, y damos una bienvenida a todos los que estamos aquí, a los que ya se están conectando. Un fuerte aplauso a Dios por la vida también de los que se están conectando ahí en la transmisión de esta noche. Lo que el dolor nos enseña. El dolor en nuestras vidas, Dios muchas veces lo permite para seguir formando carácter. El dolor en nuestras vidas muchas veces Dios lo permite para que podamos acercarnos más a su presencia. El dolor muchas veces Dios en nuestras vidas lo permite, no para muerte, sino para traer vida y para que el nombre de Jesús sea glorificado. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Que así sea. Es verdad, quiere decir amén. Y muchas veces se nos enseña a cómo nosotros recibir las bendiciones de Dios. Muchas veces se nos enseña a nosotros a cómo recibir los momentos de éxito de parte de Dios. Pero pocas veces se nos enseña a cómo lidiar con el dolor. Porque es bien bonito cuando vienen momentos de éxito en nuestra vida. Los disfrutamos, los celebramos, nos gozamos. Es bien bonito cuando vienen bendiciones a nuestra vida. Pero ¿qué tal cuando Dios permite un momento de dolor? Estaba todo muy bonito, pero de repente viene la enfermedad. Estaba todo muy bello, pero de repente se acaba el trabajo. Estaba todo muy bello, pero de repente comienzan los roces en la familia. Y muchas veces estamos más preparados para recibir las bendiciones de Dios que para recibir el dolor, que también es una bendición. Dile a alguien a tu lado: el dolor es un gran maestro. Es un gran maestro. Levanta tus manos ahí junto conmigo. Vamos a repetir juntos: el dolor no es para siempre. Jesús permite el dolor para aprender. Jesús permite el dolor para crecer. Y Jesús permite el dolor para que su nombre sea glorificado. Dale un fuerte aplauso al Señor. Celebra, porque hoy, en medio de la predicación, tal vez venías con dolor, tal vez has pasado por dolor esta temporada, pero mientras tú estás celebrando a Jesús, mientras tú aplaudes a Él, mientras tú lo glorificas en ese momento de alabanza, de celebración, tú estás celebrando ya el término de tu dolor. Tú estás celebrando cómo Dios obra milagros. Fíjate muy bien. No habrá milagros en la sanidad sin antes haber enfermedad. Ay, no sé si alguien está cachando esto. Muchas veces el triunfo no sabe sin antes no haber una caída. Muchas veces las bendiciones no se disfrutan si no hubo un momento de dolor antes de llegar a ellas. Qué bonito sería una vida sin espinos. Pero aún la flor, una de las flores más bellas, la rosa, nos demuestra que aún en medio de la belleza puede haber dolor. Vamos a orar. Señor Padre bendito, muchas gracias por este tiempo en el cual tú nos permites aprender de tu palabra. Amado Espíritu Santo, te pido que esta noche seas tú abriendo nuestro entendimiento. Espíritu Santo, que podamos comprender que el dolor, Señor, no es para fin, sino es para vida. Que el dolor inclusive tiene un propósito en nuestro caminar. Amado Espíritu Santo, si alguien venía con una clase de dolor, si alguien está pasando por dolor en estos momentos, sé tú trayendo sanidad a su vida, sé tú comenzando a restaurar cada cuerpo, sé tú comenzando a restaurar cada vida emocional, sé tú comenzando a restaurar relaciones que se habían apartado de ti. Espíritu Santo de Dios, comienza a ministrar en esta noche. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Familia, qué bendición el poder estar reunidos aquí. Dile a una persona de a tu lado, cuando no te veo, me duele. Cuando no te veo, me duele. Cuando no vienes, me duele. Es la verdad. Cuando no veo a alguno de ustedes aquí, me duele. Digo, Señor, mi hermano, ¿dónde están? Quiero hacerles una pregunta directa a los que estamos aquí, a los que estén viendo por allá. ¿Cuántos aquí, sinceramente, cuántos aquí han pasado por dolor? Ay, hasta los pequeños levantaron la mano. El dolor puede venir cuando perdemos a un ser amado. El dolor puede venir cuando viene la enfermedad a nuestras vidas. El dolor puede venir cuando nos dan la espalda. El dolor puede venir cuando soñábamos con algo, pero no se cumplió. El dolor puede venir cuando hay injusticias en nuestra vida. Hay dolor inclusive cuando un hijo se pierde y está alejado de la presencia de Dios. La realidad es que todos en algún punto de nuestra vida hemos sentido dolor. En diferentes áreas de nuestra vida. Porque fíjate muy bien, el dolor le pasa tanto a pequeños como a grandes, ricos y pobres. A los del Chami y a los de la Aurora. A los de Cauti y a los de Izcali. No, el dolor no discrimina. A todos algún momento en nuestras vidas va a llegar el dolor a tocar la puerta de nuestras vidas. Pero hoy quiero decirles, hoy quiero que reciban una verdad. Y si ustedes se llevan esta verdad, ya se llevan mucho. Y esta verdad es que Dios no desperdicia tu dolor. Dios te acompaña en el dolor. Dios usa el dolor como un maestro. Y Dios puede utilizar el dolor en tu vida como un impulso para que camines al destino que tiene para tu vida. Acompáñame en la palabra de Dios, al libro de Juan. Juan 16:33. Juan 16:33. Vamos a leerlo en diferentes versiones. Juan 16:33, cuando estés ahí, acompáñame con un fuerte amén. Juan 16:33, y lo van a poder ver también acá en las pantallas. Dice primero en la Reina Valera, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí está hablando Cristo Jesús. Reina Valera, la palabra de Dios para todos, ve cómo dice. Yo les dije esto para que encuentren paz. ¿En quién? En mí. Aquí de entrada la palabra de Dios nos está diciendo que el único lugar en el que vamos a encontrar paz es en la presencia de Jesús. Ninguna fiesta, ninguna cantidad de dinero, ninguna compañía te va a traer paz como el estar en la presencia de Jesús. Yo quiero felicitarte porque esta noche pudiste estar haciendo cualquier otra cosa, pero es decidido estar en la presencia de Jesús y eso te va a traer paz. Pero luego dice, en el mundo ustedes tendrán que sufrir. Aquí viene la promesa. Pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Pero sean valientes, yo he vencido al mundo, dice Cristo Jesús. Pero sean valientes, porque si Cristo Jesús ha vencido al mundo y Cristo Jesús ahora habita en nosotros, ay. Esto quiere decir que también nosotros vamos a vencer. Nosotros vamos a vencer. Yo me estaría gozando, yo estaría aplaudiendo al Señor, estaría alegre por saber esa revelación de su palabra. Pero sean valientes, yo he vencido al mundo. Sean valientes, Jesús que habita en nosotros nos va a permitir vencer. Sean valientes. Vean esta otra versión. Esta Biblia se llama Latinoamérica. Escuchen esta versión como dice.
Dice, les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo. Vean cómo dice aquí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo. La iglesia está siendo perseguida. Pero aquí dice, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Vamos a entrar a la palabra con esta pregunta que tal vez nosotros tenemos. ¿Por qué existe el dolor? Hay buenas preguntas y esta es una de ellas. ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué viene el dolor a nuestras vidas? Hay 3 clases de dolor principales en nuestra vida. La primera, el dolor físico. El dolor físico es cuando el cuerpo le envía una señal al cerebro y de repente ya se siente el dolor. De repente ibas corriendo, te caíste y te abriste la rodilla, comienzas a ver la sangre, el cuerpo le empieza a mandar la indicación a tu mente que hay un dolor físico. De repente alguien te pellizca muy fuerte y ¿qué sientes? Dolor. Ese es el dolor físico. Es una clase de dolor que muchos vamos a experimentar. Por los que ya estamos más grandes, de repente ya sentimos dolor en los huesos. Dicen que después de los 30 ya comienzan esos dolores. Dolor físico. Pero también hay otra clase de dolor que es el dolor emocional. El dolor emocional, dice científicos que muchas veces ese dolor es más fuerte que el dolor físico. Es decir, que muchas veces habrán palabras que te pueden herir más que un golpe. Hay palabras que te han marcado inclusive desde tu niñez y que al día de hoy sigue la herida. Un golpe se realiza y rápido cicatriza, pero un golpe emocional, a veces esos golpes tardan mucho en sanar. Golpes emocionales, pérdidas, rupturas, traiciones. Esa clase de golpes que vienen a veces a nuestras vidas. Muchas veces es más fuerte que el físico. Y hay una tercera clase de dolor. El dolor espiritual. Este dolor espiritual es un vacío tan grande que comienza a suceder cuando estamos alejados de Dios. Dolor emocional. Sí, hermano, ahorita no, ya sí lo dejamos. Dice aquí lo apreté. Dolor emocional. Sí. Entonces, ¿cuántos dolores hay? Dolor físico, dolor emocional y dolor espiritual. En griego la palabra dolor es odiné. Odiné, que significa sufrimiento intenso. En el hebreo, la palabra dolor es makop, que quiere decir quebrantamiento profundo. Ambas traducciones nos hacen referencia a que el dolor es algo que se siente hasta los huesos. Hay dolores tan fuertes que inclusive no te dejan dormir. Hay dolores tan fuertes que así pasen los años permanecen. Jesús en su palabra fue muy honesto y lo leíamos. Él decía, en este mundo tendrán aflicción. Él fue sincero. Él no nos vino a maquillar este mundo. Él nos vino a decir la realidad. En este mundo tendrán aflicción. Pero también fue claro. Y dijo, yo he vencido al mundo. Yo quiero hacerte claro. Vamos a pasar por momentos de dolor. Pero Jesús ha vencido. Y si Él ha vencido, tú también vencerás. Es decir, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es algo opcional. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es algo opcional. Y el primer punto que te quiero compartir en esta noche
El primer punto, si lo quieres anotar, es que el dolor es un maestro. El dolor es un maestro. Acompáñame al libro de Job. Libro de Job, capítulo 1, versículo 20. Te lo voy a leer. ¿Qué pasó, mi hermano? Aquí en esta ¿Traducción? Ajá, lo que usted nos decía, pero la oración que había hecho Jesús en base a lo que nos está Amén. diciendo. No sé si la quiero. Ahorita lo hablemos, hermano. Vamos a continuar porque si no pierdo el hilo de la predica. Punto número 1. El maestro es un dolor. El dolor es un maestro. El maestro es un dolor. El dolor es un maestro. Libro de Job, capítulo 1, versículo 20. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjense qué pasaba antes de aquí. Job, antes de levantarse y rasgar su manto, antes de rasurarse la cabeza, antes de postrarse a la tierra a adorar a Dios, antes de ese pasaje, Job acababa de perder todas sus riquezas. Era un hombre muy rico. Perdió todas sus riquezas, todos sus negocios, todo su ganado. Job, antes de eso, había perdido todos sus empleados. Job, antes de esto, había perdido a sus hijos. Imagínate ese dolor. Que de la noche a la mañana, en instantes, pierdas todo lo que una vida te costó construir. Familia, empresas, siervos. Job estaba perdiendo todo esto. Y es cuando viene esto, que dice que él se rasga las vestiduras, él se rapa la cabeza, pero él se postra en la tierra y dice que se puso a adorar. Él nunca se quejó por lo que estaba pasando. Él más bien se postró a la presencia de Dios y dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Qué gran lección nos está dando Job aquí. Como en medio del dolor, puedes aún tener un aprendizaje. Como en medio del dolor, puedes alabar a Dios. Job perdió hijos, perdió salud, perdió riquezas, pero aprendió que Dios es digno de adoración, incluso en los momentos de dolor. Tú y yo deberíamos de aprender que Dios es digno de adoración en los momentos de felicidad. Dios es digno de adoración en los momentos de confusión. Dios es digno de adoración en los momentos de quebranto. En todo tiempo, Dios es digno de adoración. Y luego continuamos este pasaje. Y Job sigue siendo atacado a diferentes áreas de su vida. Se va a su esposa, tiene una enfermedad, luego vienen unos amigos a consolarlo, pero terminan atacándolo. Job la estaba pasando mal. Si tú has pasado momentos de dolor, esos momentos no se comparan a lo que estaba viviendo Job. Pero luego sigue avanzando en este pasaje, y llega un momento en el que dice: de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. El dolor en la vida de Job estaba quitando todo lo superficial. Posesiones, estaba quitando familia, salud, estaba quitando su orgullo.
Pero ese momento de dolor fue lo que permitió tener una relación real con Dios. Hay momentos en nuestras vidas que solo a través del dolor comienza una relación real con Dios, en la que podamos decir en medio del dolor, yo conocí a Dios. Job entendió que Dios no es solamente uno que bendice, sino también Dios es uno que sostiene cuando todo se está derrumbando. Job no hubiera seguido con vida, Job no hubiera seguido adelante si no hubiera un Dios que lo estuviera sosteniendo. Porque él le dijo al enemigo, puedes tocar todo, pero no toques su corazón. Dios lo estaba sosteniendo a pesar de todo el ataque del enemigo. Hay dolores que han querido venir a terminar con tu vida, pero Dios te ha estado sosteniendo. Dios no te ha dejado. Muchos sabemos de Dios de oídas, porque me platicaron de Él, porque escuché un testimonio. Muchos escuchamos de Dios aquí en la iglesia. Muchos porque papá nos contó lo que vivió y cómo Dios obró milagros en su vida, cómo Dios hizo milagros de sanidad, cómo Dios hizo milagros de provisión. O muchos conocemos de Dios porque lo leímos de un libro, porque nos platicaron con Él. Pero Job en ese momento dijo, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Porque cuando pasamos por dolor, cuando Dios permite enfermedad, cuando Dios permite la pérdida, son momentos en los que pasamos de un Dios que nos habían contado a un Dios que se está revelando en medio del dolor, a un Dios que nos está sosteniendo en medio de la dificultad, a un Dios que te dice, aquí estoy contigo, nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Gloria? En medio del sufrimiento, Dios deja de ser teoría para volverse una experiencia viva. Muchos en medio del dolor es cuando hemos tenido nuestro encuentro con Dios. Mis padres me habían contado de Dios, mi pastor me había platicado de Dios, en la escuelita de niños nos habían contado historias de Dios. Pero cuando el dolor vino en mi vida, cuando las drogas, el alcohol, las malas amistades, las malas decisiones me estaban hundiendo, en ese momento de dolor fue cuando Dios se reveló a mi vida. Ya no fue un Dios de a oídas te había escuchado, sino ahora, Señor, mis ojos te ven. Y de ahí en adelante dije, Dios, de a oídas te había escuchado, pero ahora que te conozco, ahora que en medio del dolor te revelaste, nunca te dejaré de seguir, nunca te dejaré de adorar, nunca dejaré de predicar tu nombre. Y hay alguien aquí que puede decir esta noche, Señor, aún en medio del dolor, te adoraré y glorificaré. Dios pasa de la teoría a una experiencia viva. El dolor puede ser un maestro. Punto número 2. El dolor puede hundirte o puede impulsarte. Hay de dos. O cuando viene el dolor te hundes, o cuando viene el dolor es una catapulta, es una puerta de oportunidades. Cuando viene el dolor dices, ay, 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 este dolor no vino para terminar conmigo, sino para hacerme más fuerte. Cuando vamos a hacer ejercicio, terminas de hacer ejercicio y el cuerpo te comienza a doler. Los músculos que inclusive no sabías que tenías, te comienzan a doler. Cuando alguien sale a caminar, esos chamorros, ¿qué tal? Comienzan a doler. Pero lo que no sabemos muchas veces es que si tomamos ese dolor para pausar el ejercicio, no va a haber resultado. Pero si tomamos ese dolor para seguir adelante, ¿qué es lo que pasa con los músculos? El músculo duele porque se desgarra, pero ese desgarrarse permite que el músculo crezca. Ay, 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 no sé si alguien está acá entendiendo.
Hay dos maneras de ver al dolor. Para estancarnos o quedarnos pausados, o para seguir adelante ahora más fuertes. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Lo bueno, lo malo, lo que no entendemos. Dice la palabra, todo ayuda para bien. Hay dos maneras de ver la vida, iglesia. Hay dos maneras de ver la vida, hermanos. Ver el dolor como una sentencia, que cuando llega el dolor, cuando llega la enfermedad, voy y digo, Dios, ¿por qué te olvidaste de mí? Así hay algunos que lo hacemos, ¿no? Y uno de ellos en algún momento lo dice. Dios, ¿pero por qué me abandonaste? Dios, se acabó mi vida. Esa es una manera de pensar. Y yo cuando pensé de esa manera hasta me quise suicidar, imagínate. Pero hay otra manera de pensar. Cuando llega el dolor, lo veo como una oportunidad y digo, Dios va a usar esto, Dios va a usar este dolor para hacerme más fuerte. Dios va a usar este dolor para sacar una mejor versión de mí. Dios va a usar este dolor para formar carácter. Dios va a usar este dolor para posicionarme en el propósito que tiene para mi vida. Entonces, cuando venga el dolor, tú tienes dos opciones. O tomas el dolor como una sentencia, como un Dios me olvidó, o tomas el dolor entendiendo que es una manera en la cual Dios te está llevando a crecer. Dios te está abriendo nuevas puertas. Dios está formando tu carácter. David, llegó un momento en el que después de ser el David aclamado por vencer a Goliat, el David guerrero que ganaba batallas, vino un momento de dolor cuando aquel rey al que le servía lo comenzó a perseguir. Aquel rey al que le había ayudado a ganar batallas lo comenzó a perseguir. En ese momento, David podía rendirse y decir, Señor, ¿pero por qué te olvidaste de mí? Señor, ¿pero por qué el rey al que le serví, al que tanto amé? Pero David, aun en medio del rechazo, aun en medio de la persecución, ese dolor comenzó a permitir que lo fuera formando en carácter. Ese dolor comenzó a permitir que lo fuera formando en propósito. Ese dolor, lo que no sabía David al confiar en Dios aún en medio del dolor, es que David estaba siendo preparado para que ese rey que lo estaba persiguiendo fuera destituido y ahora él tomara su lugar. Hay momentos en la vida en los que pensamos que alguien nos persigue, que alguien nos ataca y que ahí es el final, pero no nos damos cuenta que en medio de ese ataque, en medio de esa persecución, Dios está usando ese ataque, esa persecución para catapultarnos al propósito que tiene para nuestras vidas, para irnos formando en carácter, porque tal vez si seguíamos cómodos al lado del rey, nunca íbamos a salir de nuestra comodidad y no íbamos a caminar en el propósito. Pero Él permite el bendito dolor para formarnos. David estaba siendo formado en medio del dolor para estar listo para recibir el reinado que Dios tenía para su vida. Hay momentos de dolor que tal vez de momento no los entiendas. Hay momentos de dolor que tal vez parezcan que son tu sentencia final.
Pero si tú sigues creyéndole a Dios en medio del dolor, si tú sigues viendo el dolor como un maestro, si tú sigues viendo el dolor como una oportunidad en la cual Dios te está llevando a crecer, va a haber un momento en el que te vas a dar cuenta que ese dolor Dios lo permitió porque era la manera en la cual te iba a formar para tomar el reinado, para tomar tu llamado, para tomar ese puesto que tal vez, si no hubiera sido por momentos de dolor, no hubieras estado listo para recibirlo. Amén. David fue procesado por el dolor, vio el dolor como una oportunidad en la cual Dios lo estaba preparando para su llamado. Punto número 3. El dolor no es para muerte. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Ay, ay, ay. El dolor no es para muerte. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Hay momentos en nuestra vida en las cuales ese dolor por el cual pasamos tal vez no lo merecíamos. Pero no estamos viendo que ese dolor Dios lo ha permitido porque quiere que en medio de ese dolor, que después de ese dolor, el nombre de Jesús sea glorificado. Libro de Juan, capítulo 11. Libro de Juan 11:4. Juan 11:4. Ya por algo se apagaron las pantallas para que leas tu Biblia. Para que lo busques. Juan 11:4. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando Lázaro murió, que es el pasaje del cual nos está hablando aquí, Lázaro, un amigo de Jesús, Lázaro, hermano de Marta y María, amigas de Jesús. Cuando Lázaro estaba muriendo, Marta y María estaban destrozadas. Porque como un amigo de Jesús había sido abandonado por Jesús, cuando más Jesús tenía que estar presente, cuando más Lázaro lo necesitaba. Y Marta y María comienzan a decir destrozadas, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchas veces tú y yo tenemos ese diálogo que tenían estas dos mujeres. Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera sucedido ese divorcio. Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera tenido esta enfermedad. Señor, si hubieras estado cuando perdí a mi hijo, a mi padre, a mi madre. Pero Jesús respondió con algo más grande. Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Jesús, aunque está en valle de sombra de muerte, vivirá. El dolor que pasamos en nuestras vidas no sorprende a Jesús. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, aunque estas mujeres lloraban. Jesús ya sabía que la enfermedad de Lázaro, que la muerte de Lázaro no era un punto final, sino era un momento para que el nombre del Padre, el nombre del Hijo fueran glorificados. Porque pasaron 4 días y Jesús llega ahí donde estaba el cuerpo de Lázaro. Todos estaban tristes, una atmósfera de tristeza, porque Lázaro había 4 días que estaba muerto. Imagínate el lugar triste, imagínate el momento, todos llorando, una peste tremenda, 4 días, un cadáver ahí. Y en ese momento, cuando Jesús ve llorar a todos, dice la palabra que Jesús lloró. En medio de nuestro dolor,
Él no nos ataca. En medio de nuestro dolor Él no nos juzga. En medio de nuestro dolor Él también nos acompaña. Dice que Jesús lloró. Pero Jesús sabía que esa muerte no era para un final. Es decir, que el retraso de Jesús en nuestras vidas no significa abandono. Hay momentos en nuestra vida que parece que Jesús está tardando o se está retrasando. Pero ese momento de retraso no es abandono. Jesús tardó 4 días. Pero su demora fue el escenario para un milagro mayor. Él, en ese momento cuando llegó, no vino a sanar a un enfermo. Él vino a resucitar al que ya estaba muerto. Él vino a darle un mensaje a la muerte. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, yo vine a vencerte. Dan un fuerte aplauso al Señor. Si es para Él que sea más fuerte. Él vino a demostrar un milagro mayor. No solamente sanó, sino Él vino a traer a lo que estaba muerto la vida. Hay cosas en nuestra vida que tal vez pensábamos que ya estaban muertas, pero Dios no tarda, sino Dios llega en el momento exacto a resucitar lo que parecía muerto. El dolor está preparando el testimonio más grande en tu vida. Ese dolor por el cual estás pasando está preparando un testimonio a través del cual personas van a conocer de Jesús. Está preparando un testimonio a través del cual el Hijo va a ser glorificado. Si Lázaro no hubiera muerto, no hubiera resurrección. Y sin resurrección no hubiera una gloria manifestándose en ese lugar. Ese dolor que piensas, iglesia, que es tu final, no es para muerte, es para que Dios se glorifique en tu vida. Tu historia no termina en muerte. Hoy el Señor te viene a decir, tu historia no termina en muerte, tu historia termina en resurrección. Lo que estaba muerto, Dios este día, esta noche, lo va a restituir, lo va a resucitar. Ponte de pie un momento, iglesia. Ponte de pie. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, amado Jesús. Quiero que cierres tus ojos un momento. Y mientras tienes los ojos cerrados, piensa en ese dolor que tal vez hasta el día de hoy cargas. Mientras tienes tus ojos cerrados, piensa en ese dolor que tal vez es una pérdida de un ser querido, una traición, un error, una enfermedad. Piensa en ese dolor. Mientras ese dolor se va viniendo a memoria, mientras ese dolor quiere formar raíz, mientras ese dolor quiere dictar sentencia, hoy Jesús te dice lo mismo que le dijo a Marta en su palabra. Esto no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste en este lugar, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Padre amado, Dios bendito, te pido que esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, la resurrección y la vida vengan a este lugar. La resurrección y la vida vengan a cada una de las vidas aquí presentes y conectadas en redes sociales. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que ese proceso por el cual pasaste, ese proceso por el cual estás pasando, no es tu final. Ese proceso no es tu final. Es un escenario donde la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Es un escenario donde la gloria de Dios se va a manifestar en tu familia. Padre amado, que cada corazón en esta sala, Padre bendito, que cada corazón en este lugar sea sanado,
Sana, Padre, las heridas. Sana, Padre, las heridas del alma. Sana, Señor, las heridas del espíritu. Resucita la fe en aquel que la haya perdido. Restaura la esperanza en aquel que pensaba que ya no había más. Padre amado, declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo dolor no será para destrucción, que el dolor será para un testimonio tan grande que otros, a través de tu testimonio, conocerán de Jesús, que cada lágrima se convierta en gozo, que cada lágrima se convierta en gloria, que cada lágrima se convierta en una vida nueva, que cada lágrima se convierta en milagros, que cada lágrima se convierta en milagros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Celebra con todas tus fuerzas, porque en medio de la celebración, en medio de la adoración, el Señor está sanando heridas, el Señor está pasando de muerte a vida. Celebra al Señor, celebra al Señor, celebra al Señor, oh Robo Shekarama Sanda. Amado Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, exaltamos tu nombre, sana, 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 que todo dolor que quiso venir a destruir sea para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así celebra, iglesia, el nombre de Jesús, celebra el nombre de Jesús. Celebra el nombre de Jesús. Concluimos, iglesia. El dolor es un maestro. El dolor es una oportunidad de formarte para tu llamado y para el propósito de Dios en tu vida. Pero el dolor no es para muerte, es para vida y para la gloria de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso también a todos los que se conectaron allá. Damos por terminada también la transmisión.